¿Te gustaría conocer qué es la motivación y cómo influye al momento de valorar la prueba? De igual forma, ver las dificultades de la motivación de la prueba, los errores judiciales al momento de valorar la prueba, qué son los sesgos y cómo influyen en la valoración de la prueba, así como algunas recomendaciones. Bienvenido. Aquí en Docava encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Suscríbete a Docava. En este video vamos a analizar la importancia de la motivación en la valoración de la prueba como un elemento fundamental en el proceso judicial. La motivación como justificación de una resolución judicial es esencial para garantizar la transparencia y la imparcialidad del sistema legal. Según Gastón Avellán, motivar significa justificar una decisión judicial con razones sólidas y explícitas, explicando las pruebas utilizadas y el razonamiento seguido. Por ello, es necesario conectar los datos probatorios con los hechos probados de manera lógica. La motivación es el fundamento que los jueces utilizan para justificar sus decisiones, especialmente en las sentencias, y no se debe confundir con la valoración de la prueba, ya que la motivación es solo una parte de ella. Se basa en el artículo 14 constitucional y es un derecho fundamental de las partes que permite que se logre la impugnación de las resoluciones judiciales. Por ejemplo, imaginemos un juicio por robo. Si un testigo afirma haber visto al acusado en el lugar de los hechos, el juez debe explicar el por qué considera que esa prueba es válida, es decir, si el testigo tiene credibilidad y su testimonio es coherente con otros medios de prueba. Ahora hablaremos de la importancia de la motivación. Una de sus principales connotaciones es la justificación, es decir, motivar es justificar la decisión judicial aportando razones que la sustenten. También es importante la explicación de las pruebas, es decir, la motivación exige explicar las pruebas utilizadas y el razonamiento que las sustenta. Y también se tiene que hacer una inferencia y basarse en la experiencia, es decir, el razonamiento permite pasar de los datos probatorios a los hechos probados utilizando reglas de inferencia y máximas de la experiencia. A pesar de su importancia, la motivación enfrenta algunas debilidades, como puede ser la resistencia cultural. La cultura de la motivación ha encontrado resistencia en el ámbito de la prueba, debido a la percepción del juicio de hecho como una cuestión no problemática o una zona de penumbra donde reina el arbitrio judicial. En un modelo cognoscitivista, la motivación es necesaria para determinar la verdad o probabilidad de las afirmaciones introducidas en el proceso. La falta de motivación puede llevar a una valoración separada de los hechos, subjetiva y arbitraria, abandonando el cognoscitivismo y la racionalidad, por lo que motivar es esencial para garantizar la justicia y evitar decisiones arbitrarias. El error judicial, como un juicio falso basado en la ignorancia o conocimiento incompleto, puede afectar la valoración probatoria. El error es propio de la naturaleza humana y puede manifestarse en la interpretación, aplicación legal o fijación de los hechos. Es decir, el error se define como un juicio falso basado en información incompleta o incorrecta. Por lo que ve a la clasificación de los errores judiciales, tenemos el error de derecho, que se comete en la aplicación o interpretación de la ley, es decir, ocurre cuando se aplica incorrectamente una norma jurídica, mientras que el error de hecho se produce en la valoración de los hechos probados, traduciéndose en una falsa valoración de la prueba. Es decir, se da cuando el juez interpreta erróneamente la evidencia presentada en juicio. De igual forma, existe el error continente, que se comete en la elaboración de la resolución judicial como un documento, mientras que el error del contenido se relaciona con la resolución judicial como un acto jurídico. A manera de ejemplo, si un juez determina la culpabilidad de una persona basándose en una prueba que fue obtenida de manera ilegal, estaría cometiendo un error de derecho,
Por otro lado, si un juez malinterpreta un video de seguridad y concluye erróneamente que un acusado o imputado está en la escena del crimen, sería un error de hecho. Los jueces, como cualquier ser humano, pueden verse afectados por sesgos que influyen en su percepción al momento de valorar la prueba. Algunos de los más comunes, según el doctor Nieva Faenol, son los siguientes. Exceso de confianza impide percibir que un juicio propio no ha sido correcto debido a la necesidad de adaptación del ser humano a la circunstancia, es decir, creer que su juicio es infalible. Sesgo egocéntrico lleva a pensar que todo el mundo piensa como ellos, defendiendo su opinión a ultranza, es decir, pensar que los demás comparten sus mismas opiniones. Sesgo de confirmación o perseverancia en la creencia se produce cuando alguien está convencido de un conocimiento que, aunque sea desacreditado, tiene a continuar creyendo en él. Es decir, mantiene la creencia a pesar de la notoria evidencia en su contra. Sesgo a posteriori se produce cuando el sujeto afirma que siempre creyó que el resultado de una situación compleja era el que finalmente fue, pero una vez que ya conoció el resultado. Es asegurar que siempre lo supo, pero ya después de conocerlo. Sesgo tiene sentido. Se produce cuando el sujeto considera correcta una solución si se adecúa a sus creencias previas sobre la misma. Sesgo moral o ideológico se produce cuando el sujeto pertenece a algunas asociaciones. Es más sencillo controlarlo por efectos morales o ideológicos, es decir, ser influenciado por creencias personales. Finalmente, el sesgo de minimización de la carga cognitiva nos dice que el sujeto tiende a rechazar argumentos colectivos a favor de los que son más sencillos, es decir, preferir explicaciones simples en lugar de analizar con profundidad. Para prevenir los sesgos en la valoración probatoria, es importante tener en consideración lo siguiente. Primero, los juzgadores deben de realizar un análisis crítico de los medios de prueba, evitando suposiciones rápidas que puedan contener sesgos. Segundo, es fundamental que los juzgadores sean conscientes de los sesgos cognitivos que pueden afectar su juicio. Los juzgadores deben de considerar diferentes perspectivas y argumentos, evitando la confirmación de sus creencias previas. En conclusión, la motivación en la valoración de la prueba es un pilar fundamental del sistema judicial, debido a que garantiza la transparencia y la justicia en las decisiones. Sin embargo, su correcta aplicación enfrenta retos como la resistencia histórica, los errores judiciales y los sesgos cognitivos. Un juez debe ser consciente de esos factores para tomar decisiones justas y bien fundamentadas. Por ello, para llegar a la justicia es necesaria la motivación, que es esencial para que exista la transparencia y la imparcialidad, y de ahí se debe de pasar a una correcta valoración de la prueba, que garantice la correcta aplicación de la ley, para garantizar también el derecho de defensa, que permite que se interpongan los recursos por parte de los justiciables. Finalmente te dejo unas recomendaciones para la motivación, que es que la motivación debe de ser clara, concisa y comprensible. También se deben identificar las pruebas utilizadas y el razonamiento que las sustenta. También la motivación debe de ser imparcial, evitando sesgos y prejuicios. Sin más por el momento, te dejo aquí el siguiente video en donde analizamos en qué momento se valora la prueba. Por su atención, muchas gracias.